Hola, buenas amigos de En la Ruta. Tengo el placer de estar con Rosa López, quien es directora ejecutiva de Mi Mejoramiento Personal, que ella misma nos va a explicar y nos va a hablar de qué es esto de Mi Mejoramiento Personal y qué es lo que hacen. Entonces, le doy la bienvenida a Rosa para que nos cuente y nos hable. Además, le doy las gracias porque ellos son patrocinantes de este espacio de En la Ruta. Gracias, Rosa. Bienvenida a En la Ruta. Los micrófonos son tuyos. Hola, buenos días, muchas gracias a ti. Entonces, bueno, pues soy Rosa, como tú has dicho, soy la directora ejecutiva del Centro Mi Mejoramiento Personal y para todos vosotros, para aclararos lo que es el Centro de Mi Mejoramiento Personal, es donde podéis obtener esa ayuda personal que a veces uno necesita para solucionar diferentes áreas de su vida. Básicamente, es un centro en el que entendemos que el día a día de la persona a veces hay diferentes dificultades o situaciones personales. Unas pueden ser más difíciles o más graves que otras, pero cualquiera puede tener una condición en la vida o en la existencia un poquito mejor. Y nuestro propósito es ayudarte a que tu vida sea un poco mejor, ayudándote en esas áreas que no acabas de entender bien. Pues sí, perfecto, porque así tenemos, ¿no? Ahora, ¿por qué dedicarte, ¿no? A establecer en tu ciudad un lugar para esto, para el mejoramiento personal? ¿Qué es lo que te ha hecho como tomar esa decisión de trabajar en esa área? Bueno, primero porque yo evidentemente fui personalmente la primera que usé estas herramientas basadas en todos los estudios del Ronald Harvard. Entonces yo usé estas herramientas y me ayudaron muchísimo en mi día a día, en mi vida, y experimenté un cambio tanto de mi actitud mental y mi cambio mentalmente, ¿no?, hacia la vida, como el comprender la vida. Me ayudó en muchas cosas y áreas diferentes, ¿no? Entonces entendí que era una tecnología y unas herramientas muy funcionales y decidí pues poder compartirlas con otros y ayudar a otras personas, ¿no? Perfecto. Vamos a aclarar un poquito eso, porque yo a veces lo digo también en el programa, cuando decimos tecnologías funcionales, ¿no? ¿Nos puedes ampliar ese concepto? Sí, bueno, a mí me gusta ampliarlo de una manera un poquito igual, bueno, intento simple, ¿no? Pero yo siempre digo que quizás hoy por hoy tenemos claro que hemos llegado a tener mucha tecnología o herramientas funcionales que nos hacen estar muy cómodos. Me refiero, pues somos capaces de construir puentes, tenemos muchos avances que a veces médicos de todo tipo, ¿no? Y a nivel, digamos, personal tenemos mucha comodidad, pero nunca no acabamos de tener una comprensión real sobre la vida, sobre la mente, sobre ti, sobre qué eres tú, ¿no? Entonces a veces hay mucho sufrimiento que llevamos cada uno, bien por experiencias desagradables, dolorosas, bien porque queremos ayudar a nuestro hijo a estudiar y vemos que está fracasando, o porque no somos tan felices como podemos, o tenemos pensamientos desagradables, o incluso tenemos áreas como el dinero, ¿no? A veces mucha gente tiene problemas financieros, ¿no? Altibajos, hay cantidad de circunstancias que te pueden llevar a sufrir. ¿Significa eso que estés muy mal, que tengas un problema muy grave? No. Puede que sí, puede que no, depende de cada persona, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si tendríamos realmente algo que te daría esas respuestas, que te aclarara realmente y te ayudara a construir un camino más estable y que realmente funcionara, Eso. ¿no? Que realmente cambiara su condición? Por eso yo digo tecnología funcional, porque no solo es una creencia de, ay, voy a ser positiva, que está muy bien, pero esa intención a veces la tenemos, pero a veces no lo logramos. Entonces yo te doy esas herramientas que son funcionales. Perfecto, mejor imposible, ¿no? Bueno, Bien, ahí vamos. Bueno, fíjate, este programa de En la Ruta tiene ese propósito de transmitir a los oyentes y facilitar de esas maneras, ¿no? De llevar una mejor vida, de lo que tú estás hablando. Por lo mismo, porque ya sabemos que las dificultades están a la orden del día. O sea, eso existe, claro. no quiere decir que no existan, ¿verdad? Entonces, compartimos para acá toda esa información. Entonces, claro, ese es el propósito, ¿no? Y el sentido de esto. Entonces me gustaría preguntarte a ti en lo personal, alguna historia, algo que nos puedas compartir, obviamente, de lo que tú has vivido a través de cómo se obtiene, lo que se obtiene, cambios que ha generado en alguna anécdota, alguna historia de las que tantas que me imagino que tú has vivido, al igual que también las he vivido yo. ¿Nos puedes compartir algunas de esas historias en las que has trabajado, que has visto esos cambios cuando se ponen en práctica? Bueno, aparte,
personalmente lo que te digo, ¿no? Pues podría ponerme yo como ejemplo muchas áreas que he podido ir gestionando, ¿no? Algo igual sin mencionar nada específico, ¿no? Ujú. Eh, Podría decirte, pues he tenido casos, por ejemplo, con niños, ¿no? Que igual estaban yendo mal en el colegio, que tenían muchos problemas, ¿no? Y que se les ha enseñado las tecnologías de estudio y se les ha ayudado de manera que igual, pues a veces ese estrés que el niño tiene, esa protesta con ir al colegio, con el apoyo de los padres, por supuesto, pues cambia y el niño empieza a ir bien. O sea, de tener un reconocimiento en el colegio y decir, oye, pues ya el niño se integra, está estudiando bien, tiene la atención. Entonces, son muchas las cosas o los logros que en el día a día puedes sentir, ¿no? Con la gente, desde o un matrimonio que está yendo mal y que vuelven a cambiar su vida, o una persona que ha tenido pues un problema grave en las finanzas y que se le ha ido mal y empieza a cambiar. Es que hay muchos ejemplos porque al final el día a día la vida de cada uno, pues cada uno tiene sus circunstancias duras que le hacen sufrir, Así es, ¿no? pero Entonces, que has puesto un ejemplo maravilloso porque estamos justamente comenzando el nuevo año escolar y conocer acerca de estas tecnologías, acerca de esto de los estudios, de cómo lo pueden mejorar, eso es un beneficio para la sociedad muy importante, ¿no? Para el entorno, para la comunidad, para la familia que lo hemos vivido. Entonces, claro, sería como difícil escoger una sola historia porque sabemos que hay muchas, por muy pequeñas o muy grandes. Me imagino que también te ha pasado que han sido cosas muy grandes y se han resuelto. sí, 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 lo que te decir, pues hombre, hay muchas, derivarme a una en concreto, ¿sabes? Hay muchas situaciones en que la gente está sufriendo y que has solucionado esas circunstancias. A una en concreto, pues hombre, ahora mismo no te sabría decir, ¿no? Te he mencionado lo de los niños porque es un tema bastante evidente y que a veces, pues bueno, hay padres que han venido, oye, que en el colegio nos han dicho que necesita un refuerzo, apoyo, o que no se está integrando bien, que miremos y tal. Y entonces, pues al niño se le ayuda primero con sus técnicas de estudio, también con un tipo de terapia o herramientas para que el niño comunique más, esté más extrovertido. Bueno, pues incluso hay cursos de comunicación para ellos. Bueno, pues hay cambios importantes y eso permite, para mí es una gran ganancia porque evidentemente los niños son el futuro del mañana, Claro, aunque esté ¿no? muy dicho, pero Entonces, es que un la niño verdad. pueda estudiar, que un niño esté estable y que los padres también sepan cómo educar a los niños bien y puedan tener esas herramientas, a mí me parece un área muy importante, desde luego, Súper porque la importante, familia es una unidad importante. súper importante y se habla mucho de lo que sufren los niños en la escuela y que se empiezan a hacer el famoso bullying o como lo quieras llamar, pero eso ha existido siempre, pero yo creo que viene dado por allí, ¿no? El creerse estúpido, el creerse que no puede y estas cosas y simplemente pues a lo mejor no es nada de eso, o sea que pudiera decirse que también ayuda en esa área, ¿no? Ayuda en todas, por Sí, lo visto, sí. sí. Mira, también quería que nos ampliaras, porque revisando en la página web de mi mejoramiento personal, allí encontramos que dan conferencias, pero hay una partecita allí que me gustaría que nos ampliaras, que es, dice que puedes realizar el test de capacidad o test de personalidad, gratuito además. ¿En qué consiste este test? ¿Qué se diferencia este test de cualquiera? Porque uno entra al internet y te consigues cualquier cantidad de información. Entonces, ¿nos puedes ampliar un poco acerca de este test de personalidad? Vale, bueno, es un test que se llama test de capacidad Oxford, porque realmente se desarrolló en Oxford. Y es un test que básicamente está mostrando las diferentes características y actitudes que uno puede tener en la vida. Si está deprimido, si no está deprimido, si es feliz o no, si es comunicativo o no, si puede tener empatía o no con la gente, si es activo o no. O sea, buscamos diferentes rasgos, entonces al final abordan las diferentes áreas de la vida de alguna manera, ¿no? El nivel de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es un test en que realmente la persona va a responder 200 preguntas que a veces no tienen ningún sentido, pero Ok. responde 200 preguntas y realmente la persona está transmitiendo cómo se siente, cómo Oh, se encuentra él en ese momento en la vida y entonces nos permite ver las áreas de la vida que más le están tirando hacia abajo. A veces te encuentras que la persona realmente está teniendo unos altibajos importantes y es muy importante manejar los altibajos para poder, a partir de ahí, ir avanzando de manera estable. A veces te encuentras gente que igual lo que está es pues, realmente triste o con pérdidas graves, que necesitamos subir ese ánimo, recuperar esa ilusión para poder volver a encarar la vida, ¿no? Entonces, es muy interesante
lo ponemos como algo gratuito para que la persona pues, pueda recibir una consulta personal y ver las herramientas que le ofrecemos y entablar con ella ese punto, o sea, ayudarla a ver o cómo podría solucionar el problema. Porque yo sí que quiero matizar aquí una cosa, ¿no? Antes cuando me has preguntado mi trabajo, ¿no? Y por qué hago Ok. esto es que yo pienso que realmente estas herramientas pueden ayudar a solucionar. Yo nunca puedo prometerlo, evidentemente, nunca se puede prometer, ¿no? Porque mucha parte tiene que ver la persona, ¿no? Que ayude, que haga su parte, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, pues es como decir, bueno, quiero solucionar una situación, pues yo creo que mi responsabilidad, en la medida en que yo puedo, es intentar mostrarle que puede haber un camino que si ella lo utiliza, puede cambiar una condición. Claro, Y claro, esta así es. personalidad tampoco hay, ¿no? Ver un poquito qué le está afectando a la persona para poder prepararle un programa para ella. Ah, mira, qué importante. Y lo que tú estás diciendo es muy cierto. Claro que depende de que la persona lo haga. Yo lo digo muchas veces en el programa y leo inclusive dónde está, porque realmente yo, por acá, por medio del programa, damos las herramientas, pero de quién depende ponerlas en práctica, ¿no? Si hay algo Ujú. que yo sé que puedo usar y no lo uso, pues ya la responsabilidad queda de mi parte, ¿no? Claro. Y en cuanto a esto último, pues sí, ¿no? El hecho de que se llama test de capacidad, pero lo define, es decir, es fijo, eso es que esa es la personalidad que tiene esa persona o mencionaste que es momentáneo, ¿no? Es decir, que puede cambiar si hace algo Va cambiando, sí, es un test a que va mejor. bien, va cambiando, es decir, porque evidentemente aquí el propósito es ayudar a cambiar condiciones que tenga la persona, situaciones que la persona tiene y que sea cada vez más consciente, más capaz, ¿no? Eso. Entonces, bueno, el test va cambiando a la medida que tú cambies. Igual hay un área que al principio te salía muy mal, la cambiamos y de repente eres más consciente de que también tienes igual otra cosa, ¿no? Ok, No tan bien como pensabas, o la tienes fenomenal, no sé, vas mostrando tus propios cambios. claro. Bueno, Entonces es como un medidor de tu avance, ¿no? De tu avance. perfecto. Yo hablo mucho de eso y para aclararle a las personas, claro que lo conozco y sé que funciona porque lo he puesto muchas veces en práctica en mí misma y en otros, pero es muy bonito que sean otras personas y que tienen años trabajando en esta sociedad, en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, en este País Vasco, que sepan que no es algo, digamos que hablamos como porque nos gusta o porque simplemente nos fue bien, sino que va para el beneficio de esta comunidad, desde tu casa y corrígeme si estoy equivocada, pero es muy importante, ¿verdad? Mantener tu ambiente, tu comunidad, tu espacio, tu ciudad. Y por eso Rosa, desde Vitoria, está acompañándonos hoy. Tiene años dedicada a esto, al mejoramiento de las personas desde lo particular hasta la sociedad en la que ella vive. Por lo tanto, ella está haciendo algo al respecto y yo quiero felicitarla muchísimo por eso, darle las gracias de que nos amplíe todo esto y que las personas entonces entran a la página y ¿qué hacen para hacer el test? Bueno, te dice ir al test, tú pinchas y te pide automáticamente pues, el dato, una serie de datos que son importantes para poder luego corregir el test. Y nada, la aceptación evidentemente de datos, la protección de datos y pues a Ok. rellenarlo, en cuyo caso ya nos llega a nosotros por el email correspondiente y luego nos ponemos en contacto con la persona para darle una cita. Porque sí que matizo que tiene que ser la corrección del test es personal, no es telefónica, ¿vale? Ahí es a donde quería llegar, porque fíjate que yo te preguntaba que qué diferenciaba este test del resto de lo que consigues en Internet. En Internet de repente te llega algo que también es un digital, no tienes una interacción. Entonces acá se van ustedes a poner en contacto con la persona y va a haber ese feedback, ese encuentro persona a persona, que eso nunca podemos cambiarlo por nada del mundo, ¿no? Esto es genial, estamos Sí, comunicados por Zoom, pero eso va a ser una cosa muy personal, muy individual, ¿no? claro, ese es el concepto, es algo muy personal y muy individual. Y bueno, es una comunicación con la persona, un cara a cara con ella, porque hay cosas que van surgiendo también según comunicamos, ¿no? Van Eso. surgiendo. Y también pues el poder de alguna manera mostrarle bien las herramientas, todo, ¿no? Todo lo que salga en la entrevista. Lo que le Entonces, aplicaría a la persona, la es lo más cercanía, bonito, la sí, es la solución. cercanía, ¿no? De la persona, que yo creo que es importante, ¿no? No puede ser tan frío. Tú estás hablando al final de una persona que tiene una circunstancia, la que sea X, bien porque ha tenido la pérdida de un ser querido y lo está pasando muy mal, porque de repente tiene pensamientos, agobios, situaciones, las que sea, que le están haciéndolo pasar mal, o un negocio que se le está yendo, o no puede comunicar, o no puede
conocer o tener amigos, lo que sea que le pase a la persona, ¿no? Pero es su sufrimiento. Entonces es muy importante hacerlo a nivel personal. Eso es muy importante y es una gran diferencia porque además estás dando una solución allí que la estás mostrando inclusive en la gráfica, ¿no? Según la respuesta de la misma persona. O sea, no ha sido inducido por nadie, sino más que por su propio contenido de su mente, digámoslo así, ¿no? Eso Bien. es. Bueno, Rosa, para finalizar, lo único que te quiero es dar las gracias de nuevo por todo el trabajo que haces, por esta entrevista, por estar en la ruta, haciendo que las cosas vayan bien, en la ruta de la vida, elevándonos por encima de cualquier circunstancia, que es lo que entregamos aquí, herramientas para que puedas saber cómo hacerlo y que, bueno, los micrófonos de la ruta son tuyos para todos nuestros amigos mochileros de la vida, el mensaje que nos quieras transmitir y a lo que nos quieras invitar, si tienen algunas actividades, lo que sea. En la ruta es tu programa. Vale, bueno, pues lo primero a los amigos mochileros de la vida, que es, me gusta el concepto, pues precisamente eso, la vida es un camino y es verdad que dentro del camino hay que entender que a veces hay sufrimiento y hay cosas que no sabemos, ¿vale? Entonces es mucho más bonito transitar ese camino, siempre va a haber barreras, siempre va a haber obstáculos, porque va a ser así, pero es bueno transmitir ese camino cada vez sintiéndonos un poquito más libres, un poco más felices y que las piedras del camino las podamos ir soltando, ¿no? Ese es a lo que os invito a todos, a que entréis a nuestras conferencias, que las tenemos todos los lunes a las 6 de la tarde. Podéis acceder a través de la página www.mimejoramientopersonal.com. Que veáis también, bueno, pues si en un momento queréis un libro, cualquier cosa como primer alcance, pues perfectamente podéis llamarnos, cualquier cosa que necesitéis, el test también os invito a hacerlo. Y que la próxima semana, bueno, esta semana, tenemos un puesto en la Feria ya de Vitoria. Vamos a estar ahí con un stand para venta de libros en Vitoria, en la calle Postas, enfrente de Correos. Ahí estaremos, que podéis adquirir cualquier libro que explica nuestros temas. A que os Perfecto. invito. ¿Y puedes darnos la dirección donde están ubicados para que la gente de Victoria ya acá lo escuchen y puedan ir directamente, ¿no? Sí, es en la calle Toda la Postas, enfrente información. de Correos. Enfrente de Correos va a ser en Vitoria. ¿Y la Que la oficina? gente... La calle Postas. ¿La Las oficina de oficinas de ustedes? Correos de toda la vida es en el centro de Vale. Vitoria. Va a estar ¿Y la ahí. oficina de ustedes de mi mejoramiento personal? Y Si nuestra oficina quieren. está en la calle Correría 28. Vale, perfecto. Baja, ¿vale? ¿Y el También número muy de teléfono? cerquita. Y el teléfono, el 661-624-860. ¿Vale? Vale. Entonces, os podéis poner en contacto, todos los datos están en la página mimejoramientopersonal.com y de verdad os animo que cualquier cosa podéis llamar y ponerse en contacto. Perfectísimo. Muchas gracias por todo. Bienvenida en la ruta. Seguimos en la ruta de la vida. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Muy Mariela, por el bueno. trabajo que haces. Bueno, hasta la próxima. Hasta Gracias. luego.